Bueno, pues primero que nada me presento, soy el licenciado Marco Antonio Higuera Rojo, estoy en el área de educación continua. La Universidad de Londres, a través de la Dirección de Educación Continua, se complace en presentar la conferencia Vulnerabilidad y Blindaje en Dispositivos Móviles. Tengo el agrado de presentar a nuestra ponente, la maestra Natalie Cos Sanson. Ella es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Culhuacán, en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Tiene una maestría en Administración con orientación a factor humano y una especialidad en el INACIPE en Informática Forense y Telecomunicaciones. Se ha desempeñado como perito profesional, ha coordinado grupos de trabajo en investigación forense y está certificada en diferentes herramientas forenses para la extracción de información de dispositivos móviles por agencias nacionales de Estados Unidos y Canadá. Les comento la dinámica, van a poder hacer preguntas que serán contestadas al final. Nos las pueden mandar nada más por chat y al final van a ser contestadas por nuestra ponente. Los dejo en la grata compañía de la maestra Natalie Cos Sanson. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les voy a compartir un videíto para iniciar nuestra conferencia. Bueno, esa fue nuestra pequeña introducción de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a dar inicio ya con nuestra presentación del tema como tal. Como me hicieron favor de presentar, el tema de hoy va a ser la vulnerabilidad y el blindaje de los dispositivos móviles. Esto atiende a la necesidad que tenemos ahora de utilizar estos dispositivos cada vez más necesarios, más justamente ahora con el tema que estamos viviendo, en el cual se nos complica e incluso se nos aconseja no tener interacción con otras personas, sino hacerlo a través de medios electrónicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de no ser víctimas de delincuencia en nuestros dispositivos móviles?
Y vamos a ver al fin, a lo largo de esta plática, tanto consejos como algunos mecanismos que nosotros podemos emplear para poder tener un poco más de seguridad en nuestros equipos. Los dispositivos móviles, en la actualidad, como les decía, ya prácticamente cualquiera los puede ocupar. Desde niños muy pequeñitos hasta adultos ya mayores. A lo mejor otras generaciones con un poco más de dificultad, pero no todos con poco entusiasmo. Hay personas incluso que son de otras generaciones y que igual están interesados en aprender, y a quienes nosotros, o generaciones digamos más nuevas, los apoyamos para que tengan este contacto. Actualmente, como aquí vemos el dato, México tiene 86.5 millones de usuarios de comunicaciones móviles. Este no solamente se refiere a smartphones, como lo es el 95.3%, sino además puede incluir tabletas electrónicas, relojes inteligentes o computadoras portátiles. Ahora, esta plática se va a enfocar más a los dispositivos móviles, pero a los teléfonos inteligentes, que incluso más adelante también vamos a platicar a qué nos estamos refiriendo con dispositivos móviles, con teléfonos móviles. Ya dispositivos móviles se los acabo de aclarar, y vamos a ver entonces para qué los ocupamos cada vez más. Además de hacer y recibir llamadas, navegar por Internet se ha vuelto una de las principales características o una de las principales actividades que nosotros realizamos en nuestro teléfono. A veces nosotros pensamos que navegar en Internet es específicamente entrar en plataformas de búsqueda o buscadores como lo pueden ser Google o como son Safari, etcétera. Sin embargo, también lo hacemos al administrar nuestros correos electrónicos, al compartir nuestra ubicación, al compartir fotos, video o cualquier tipo de archivo multimedia por redes sociales o incluso por otros medios, otras formas, no precisamente redes sociales, sino cuando lo compartimos a través de alguno de los servicios de los que estoy mencionando aquí. Entonces, no nos vayamos con la idea de que porque no estoy abriendo un buscador en mi teléfono, quiere decir que no me estoy conectando a Internet. La conectividad a eso se refiere, a que todas estas herramientas que nosotros tenemos las estamos ocupando a través de un servicio de Internet. Dentro de lo que yo les platicaba como dato en la diapositiva anterior de la cantidad de personas en México que ocupan este servicio, cada vez son menos y va a la baja el uso de computadoras de escritorio. ¿Esto por qué? Pues principalmente por la portabilidad. Es mucho más fácil que nosotros en nuestro teléfono administremos todo lo que tengamos que hacer, tanto de trabajo, de la escuela o incluso la vida diaria, en algo que no sea fácil de transportar a cualquier lado, como es el teléfono móvil, o como lo es una tableta electrónica, o como lo es una laptop. De ahí que ya el uso de computadoras de escritorio vaya con tendencia a la baja. Si bien es cierto que la portabilidad es una gran ventaja, también esto nos provoca o nos hace vulnerables en el sentido de que como no está en un lugar fijo, nosotros podemos perder información de diferentes formas. Simplemente con el hecho de extraviar este dispositivo podríamos nosotros tener un problema por no haber protegido bien nuestros datos o por no saber dónde localizarlo nuevamente. Obviamente si se nos pierde, pues ya es que está perdido. Entonces, por esta razón es que tenemos que empezar a hacer hábitos distintos para poder nosotros cuidar la información y nuestra privacidad. Porque una cosa también es que nosotros tengamos nuestros datos expuestos y otra que las funciones que le pueda dar las personas que se dediquen a delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de antecedente. En realidad es básicamente de los teléfonos que se empezaron a utilizar y que ha habido diferentes generaciones. Y en un inicio ni siquiera estos ocupaban una tarjeta SIM, comúnmente llamada chip. En realidad el nombre real o el nombre que
digamos, correcto que le tenemos que dar a estas tarjetitas que nosotros insertamos en nuestros teléfonos es de tarjeta SIM. Y esto ha ido evolucionando a modo que ya, por ejemplo, la que vemos en la imagen ni siquiera es de la última generación, ya incluso se hacen más pequeñitas y poseen diferentes funciones. Entre ellas, la capacidad de guardar más información, porque esas plaquitas que alcanzamos a ver metálicas, pues son circuitos que nos permiten guardar información. Incluso la venta ya de estas tarjetas SIM ya superó a la población mundial. O sea, quiere decir que ya existen más tarjetas SIM o números asignados a ellas que habitantes en el planeta. Esto nos habla de cómo ya estamos tan inmersos en la necesidad de ocupar este tipo de dispositivos. Las tarjetas SIM además no solo se ponen en teléfonos, hay algunos modelos de tabletas electrónicas que también aceptan o permiten este formato para nosotros poder enviar y recibir llamadas mediante alguna empresa de telecomunicaciones, cualquiera que ésta sea o con quien nosotros deseamos adquirir algún servicio. Ya lo he estado mencionando, pero considero importante que nos quede claro qué es un teléfono inteligente, porque si bien podemos todos hablar de un teléfono móvil o de un teléfono celular, este no necesariamente tiene que ser o puede ser un teléfono inteligente, como por ejemplo, no sé, un teléfono de bajo costo o de gama baja, como normalmente se le dice, en el cual nosotros solo podamos enviar mensajes de texto como los SMS, los que ahora ya casi nadie ocupa, pero que son funciones muy básicas, incluso que solamente permitan hacer y recibir llamadas. Y esto como tal, pues si bien es un teléfono celular, si bien es un medio de comunicación, si bien también puede sufrir algún tipo de ataque, no sería igual porque no posee la programación o la plataforma informática que un teléfono inteligente posee. ¿Qué nos hace el hecho de que tenga esta plataforma informática, este teléfono que ahora ya es smart, inteligente o smartphone, que cualquiera de las tres estarían correctas para referirnos a este dispositivo? Pues que precisamente por ser una plataforma informática es más asequible a que nosotros podamos incluir en él, o en ellos, perdón, aplicaciones o programas que nos permitan desarrollar actividades que antes no podíamos. Como por ejemplo, les hablaba yo de un teléfono de gama baja, en donde ni siquiera podríamos navegar por internet porque no tiene esas funciones, porque no está desarrollado para poder realizar este tipo de actividades. Sin embargo, en un teléfono inteligente, pues su fin principal es de que se puedan desarrollar en él programas que, por hacer el comparativo, los programas equivalentes a una computadora o a una PC de escritorio, para el dispositivo va a ser aplicaciones que nos van a permitir desarrollar diferentes actividades. Y dependiendo de las versiones que tengamos nosotros de los dispositivos, es que nosotros vamos a poder obtener bondades o aplicaciones dentro de los diferentes mercados que existen. Justamente lo que yo les hablaba de la capacidad y de los procesos, que son diferentes porque es mayor a los de unos dispositivos tradicionales. Además de la comunicación, que la principal función de un teléfono pues va a ser una llamada telefónica. Sin embargo, ya ni siquiera a veces lo ocupamos para eso. ¿Cuántos de nosotros ya incluso en algunos días ni siquiera lo ocupamos para una llamada normal, sino que ocupamos servicios de aplicaciones como por ejemplo llamadas por WhatsApp, o llamadas a través de cualquier aplicación, pero no directamente del teléfono? ¿Por qué? Porque ya este dispositivo nos permite muchas diferentes actividades que no necesariamente son incluso para las que está hecho, como les decía yo, para llamadas telefónicas. Igual que al principio yo mencionaba de todas las actividades que podemos realizar. ¿Y por qué las menciono o por qué hago énfasis en ellas? Pues porque es a través de estas aplicaciones en donde nosotros nos empezamos a volver
un poco blanco de la delincuencia. Es a través de ciertas aplicaciones y la forma en la que nosotros las descargamos o los permisos que damos, que nosotros nos empezamos a hacer objetivos de personas que se dedican a hacer minerías de datos o a obtener información. Entonces, todas estas bondades que nos da el teléfono ha hecho que sea de los dispositivos más usados en el mundo. Ya lo dije igual al principio, incluso más que la computadora no personal, sino la de escritorio. Ya prácticamente todos tenemos nuestra vida ahí. Es muy raro gente que no haya incluido ahí algún correo electrónico, como les decía también, para incluso empezar a hacer uso de él, necesitamos ingresar algún correo electrónico para autentificarnos. Desde ahí estamos empezando a dar información. Entonces, ojo, no se trata tampoco de crear una paranoia excesiva. Sí hay que tener ciertos cuidados, sí hay que tener paranoia, sí hay que dudar, pero tampoco podemos dejarnos llevar por ella y dejar de utilizar algunas de las bondades, de las muchas bondades que nos pueden prestar algunas de las aplicaciones que existen en mercados. Entonces, sobre todo mercados oficiales, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que nosotros tengamos cuidado en esas aplicaciones cuando las descargamos. Y hablando justamente de la diferencia, o bueno, no la diferencia, sino el que nosotros estamos usando más los dispositivos electrónicos como el teléfono, más que la computadora, se ve incluso en la paquetería que antes solamente era para PC y ahora ya la podemos nosotros también descargar en nuestros teléfonos, como lo son, por ejemplo, versiones de Office, que así como hay para la computadora, ya tiene su versión para móvil. Simplemente esta aplicación, yo me imagino que en estos momentos algunos de los que nos están haciendo favor de acompañarnos, no lo están haciendo a través de algún dispositivo móvil, no precisamente sobre una PC. Entonces, eso habla de cómo también las empresas que se dedican al desarrollo de software están considerando y lo ven como algo que está yéndose a la alza, que se está devolviendo muy, muy necesario e incluso a veces indispensable. Hay personas que solamente a través de estos equipos pueden realizar actualmente su labor. Entonces, vamos a hablar un poco entonces ya de la informática de los teléfonos. Informática por llamarlo de algún modo. Si bien la computadora posee un sistema operativo, a lo mejor a ustedes les suene que algo de esto, a lo mejor han oído por ahí hablar de Android o a lo mejor de Apple, no sé. Pero básicamente un teléfono, como les decía yo, que ya necesita o que ya parece un ordenador o una computadora, pues necesita también de un sistema operativo. El sistema operativo para los teléfonos celulares normalmente es un poco más ligero, por decirlo de alguna manera, sobre el cual es el que se va a trabajar y a desarrollar las aplicaciones para que los teléfonos tengan diferentes funcionalidades. Esto es, están desarrollados de una manera un poco más sintetizada. No quiere decir eso que sea simple como tal, pero sí tiene que verse de una forma distinta a como se vería en una computadora de escritorio o una computadora portátil. Es por eso, y seguramente ustedes habrán visto, que incluso algunas aplicaciones les preguntan en dónde van a estar trabajando y para que ustedes puedan ver diferentes opciones de vista. Y esto es precisamente obedece a esto que estamos mencionando, que desarrollan para ambas plataformas. Y en los móviles están más desarrollados, más orientados hacia una conectividad inalámbrica, o sea, a que nosotros podamos no estar pegados a un cable, a menos que sea el del cargador en el caso de los teléfonos, pero que nuestra conectividad sea, que la conectividad nos permita esa portabilidad, que nosotros podamos ir y venir en cualquier lado y tengamos en el teléfono las opciones de esta paquetería o de estos programas. Hay diferentes empresas. Aquí puse, por ejemplo, podemos ver en la pantalla, hay unas que ya ni siquiera existen o que no son tan ocupadas. Porque si bien BlackBerry
continuó en el mercado, pero más que nada desarrollando software, más que vendiendo equipos o lanzando nuevos dispositivos. Es un sistema operativo que sí se fue muy ocupado, a lo mejor ya para las nuevas generaciones ni siquiera les haya tocado, pero incluso hay usuarios muy fieles que continúan usando modelos que todavía sirven, porque el hecho de que ya sea un modelo viejo no quiere decir que ya no sirva. Se vuelve más vulnerable, sí, porque conforme va pasando el tiempo, va habiendo huecos y diferentes personas van descubriendo esos huecos. También lo vamos a ver un poquito más a fondo y más adelante, pero sin embargo no quiere decir que no exista o que no haya existido. Lo mismo con Windows Mobile o con Windows Phone, que es un sistema operativo que está basado en Windows. Y no sé si algunos de ustedes también llegaron a ver que había teléfonos Windows, sobre todo la marca Nokia, son de los últimos que salieron con Windows, o el mismo teléfono de Windows Phone. Symbian es también un poquito más viejito todavía, pero era un sistema operativo que también ocupaban algunos dispositivos móviles antes de que empezáramos a hacer más masivo el uso del sistema operativo Android o del sistema operativo de Apple, que es iOS. Son los dos, estos los más utilizados en todo el mundo, más Android, que es de código abierto, y le sigue iOS. Es por eso que quiero platicarles un poquito más de estos dos. iOS es un sistema operativo que fue desarrollado por Google y está basado en Linux. Bueno, más bien es de código abierto y fue diseñado para dispositivos con pantalla táctil, como los teléfonos inteligentes, lo que ya platicábamos hace rato, tabletas, relojes, automóviles, televisores. Oye, pero ¿cómo los automóviles? Sí, a partir de 2016, me parece, no sé si hay un modelo antiguo de carro que ya contenga esta funcionalidad, pero sí, para Volkswagen hay modelos que a partir de 2016 empezaron a incluir en sus computadoras de los vehículos las opciones para podernos conectar a través de nuestro teléfono a la aplicación Android Auto, y en iOS es iOS Car, me parece que se llama. Es una aplicación que también podemos ocuparla en el automóvil, pero bueno, a Android ya también podemos tener bondades de ella en nuestro carro. Es a través de nuestro teléfono, pero si bien la aplicación la podemos ver en la pantalla de los equipos en los automóviles, perdón. iOS es un sistema operativo de Apple y está originalmente desarrollado para el iPhone y ya después se fue utilizando para iPod Touch y para el iPad. No permite instalación de hardware en terceros. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, nosotros podemos ver dispositivos de diferentes marcas con el sistema operativo Android. Esto es, por ejemplo, podemos ver un teléfono LG, podemos ver un teléfono Huawei, podemos ver un teléfono, ¿qué otra marca puede ser? Samsung, que ocupan el sistema operativo Android. Pero no vemos ninguna otra marca que ocupe el sistema operativo iOS. Esto es porque ellos fabrican su propio software para sus propios dispositivos móviles. Software y hardware. O sea, ellos desarrollan los programas que van a incluir en este caso estamos hablando del sistema operativo, ellos mismos desarrollan el sistema operativo que van a incluir en los dispositivos que ellos mismos fabrican. ¿Esto qué hace? Tiene sus ventajas. Esto hace que su sistema operativo sea uno de los más estables. ¿Por qué? Porque ellos conocen sobre qué van a incluirlo, sobre qué equipo lo van a incluir. Es como, por ejemplo, si quisiéramos nosotros en un recipiente irregular echar agua. El agua va a tomar la forma del recipiente en el que nosotros lo pongamos. En el caso de Android, a lo mejor la analogía podría ser que si bien tenemos un recipiente de forma irregular, nosotros quisiéramos poner algo cuadrado o redondo o de cierta forma, que si bien quizás quepa, va a haber pequeños huecos y estas van a ser las pequeñas espacios que van a permitir que conforme vayan pasando el tiempo, la gente vaya encontrando entradas para poder acceder y poder encontrar fallas en el sistema. Entonces, la ventaja de iOS es de que como es algo que está diseñado para tal función, como por así decirlo, o para sí mismo, ellos mismos van trabajando sobre sus fallas y no es un código que esté disponible para cualquiera.
diferencia de Android, como ya lo comentaba, en donde se pueden encontrar más fallas y se van encontrando a través del tiempo. Es por esa razón también que van surgiendo las actualizaciones. Y se menciona, y si recuerdan, en la lámina anterior hablaba justamente de los teléfonos BlackBerry, que si bien ya no hay actualizaciones porque ya no existen teléfonos en el mercado y ya su sistema operativo se quedó un poco más atrás, estos dos sistemas operativos que siguen vigentes y que se siguen vendiendo en todo el mundo, van actualizándose y por lo tanto van también mandando unos parches de seguridad. No sé si algunas veces a ustedes a sus teléfonos les mandan algunos avisos y les pide que actualicen el sistema. Una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante es precisamente que nosotros sí tengamos actualizado nuestro sistema, porque se vuelve una vulnerabilidad con el tiempo, sobre todo de Android, porque conforme va habiendo actualizaciones de sistemas operativos nuevos, también se van descubriendo o se van publicando o se van haciendo más públicas las vulnerabilidades que van teniendo versiones anteriores. Entonces, es recomendable que sí actualicemos, que sí tengamos nuestros teléfonos al día y obviamente mientras la gama sea más alta vamos a poder tener un poco más de seguridad, porque no sé si también han escuchado alguna vez que los dispositivos para ciertos dispositivos ya no alcanzan ciertas versiones y eso le pasa mucho a iOS. iOS deja de dar actualización a ciertos dispositivos porque pretende o su fin es de que siga el consumidor adquiriendo los productos más nuevos y no continúe con aquellos que ya no le van a dar, que ya no van a tener soporte o que ya no van a poseer actualizaciones. Entonces, es por ello que el usuario se ve a veces en la necesidad o las marcas le crean la necesidad de, de poder actualizar sus equipos y hacerse de dispositivos más nuevos. Vamos a ver ahora las aplicaciones, porque también ya he mencionado a que a los teléfonos inteligentes les podemos incluir diferentes bondades, más que bondades, pues podemos hacernos de muchos beneficios o de muchas aplicaciones que nosotros podemos descargar de las diferentes tiendas que existen para tal fin. Y para ser más específica, quiero explicarles un poquito que se tratan de programas que se instalan en el dispositivo y que están diseñadas para realizar funciones específicas o para mejorar las capacidades de funcionamiento de un dispositivo. Hay de diferentes tipos, hay nativas, híbridas, hay hechas en la web o hay React Native. La app nativa, como para que suene un poquito más común, sería como, por ejemplo, que Google haga su propia aplicación de algo, lo que sea. Y en su Google Play, que es la tienda de ellos, la comercialicen para algo que puede que ellos sepan que falta en su sistema. Entonces, pues ellos ahí la comercializan o a veces no es tanto comercializar como que tú realices un pago, sino que me refiero a comercializar porque la incluyen en su mercado. Pero ellos no la desarrollan. Más que nada son como más comunes, por ejemplo, para Apple, que igual, como les mencionaba, que su sistema operativo ellos mismos lo desarrollan, ellos son los que tienen un poco más de este tipo de aplicaciones, pero en ambos mercados los podemos encontrar. Aquí, con las aplicaciones, ¿a qué también quiero llegar? Creo que es importante que nosotros cuando vayamos a incluir alguna de estas aplicaciones en nuestros dispositivos, tengamos cierto cuidado de dónde vamos a adquirirlas. Esto es, si nosotros somos usuarios de Android, que busquemos siempre adquirirlas dentro del mercado de Android. Esto es, no tratar de buscar una aplicación que haya en un mercado distinto. Y lo mismo para los usuarios de Apple, que cuando nosotros queramos descargar alguna aplicación, no caigamos en la ansiedad o en la necesidad de querer tener algo que a lo mejor no está en el mercado de mi sistema operativo, pero yo lo quiero adquirir y me voy por otro lado. ¿A qué voy con esto? Hay juegos, por ejemplo, pasó en el caso de Pokémon Go,
que no estaba desarrollada las actualizaciones para todas las versiones en todos los países. Entonces, a veces, si alguien quería una actualización más nueva, pues se iba a estos sitios en donde te ofrecen que puedes tú descargarla con los permisos para tu país. Y por la necesidad de querer hacer o de querer tener este juego y de querer continuar utilizándolo, pues la gente se iba a mercados no necesariamente propios de su sistema operativo. Y al hacer esto, pues estamos abriendo una ventana de oportunidad para los delincuentes, para poder acceder a nuestros datos, porque además prácticamente nada es gratis o nada lo es. Aún en mercados que sean válidos, nosotros cuando descargamos también estamos compartiendo información. ¿Esto cómo lo hacemos? Muchas veces vemos que la aplicación es gratuita y si bien no nos genera un costo económico, siempre hay que pensar que nosotros estamos dando algo. En este caso, nosotros estamos dando información al permitirles ingresar a nuestro dispositivo y se las continuamos dando conforme accedemos a todos los permisos que nos solicitan. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre que, por ejemplo, una aplicación que es para sacar fotos, pues es evidente que va a necesitar tener acceso a la cámara o a la galería. O si es de edición, pues necesita tener acceso a la galería. Pero a una aplicación de edición, como para qué necesitaría tener acceso a nuestras llamadas telefónicas. Entonces, aquí voy un poco con lo que les decía hace un rato de la paranoia. Si bien es cierto que no podemos estar constantemente en el estrés total, sí podríamos ponernos a pensar un poquito antes de acceder a todos los permisos que nosotros damos cuando queremos una utilidad de estas que nos dan las aplicaciones, porque las bajamos para todo. Las podemos ocupar para jugar, para almacenar información, para identificar canciones, de streaming. Entonces, si bien es cierto que nos van a servir para muchas cosas, tenemos que tener cuidado de si es más el beneficio o después va a tener un coste mayor. Porque como les repito, hay aplicaciones que nos piden accesar a cosas que realmente o para lo cual no necesitaría. Eh, no necesitaría tener pues acceso. Entonces, normalmente el teléfono nos va preguntando, ¿sí permite a tal aplicación que sepa su ubicación? Si permite tal ubicación a tal aplicación que sepa o que tenga acceso a sus contactos, o que tenga acceso a su cámara, o que tenga acceso a diferentes cosas. Por ejemplo, si queremos una aplicación que nos lea ciertos códigos, sí necesitamos que vea la cámara. Pero insisto, si es una lámpara, pues realmente no creo que necesite tener acceso a nuestros contactos. Entonces hay que tener mucho cuidado, fijarnos que además de que esté en un mercado que sea igual al de nuestro sistema operativo, o sea, que no sea una ventana distinta o un mercado distinto, checar los desarrolladores y checar que aunque sea gratis, nosotros de todas maneras tenemos que tener precaución por aquellos privilegios que nosotros le estemos dando a esas aplicaciones. Aquí es justo lo que acabo de mencionar. Los dispositivos, al contener información de nosotros, pues los convierte más bien en algo súper valioso para quienes se dedican a la delincuencia. Y puede, además de nuestra identidad, afectar nuestro patrimonio. Estamos hablando de que puede haber, por ejemplo, suplantación de identidad, pueden vaciarnos las tarjetas, porque ya también en las aplicaciones que nosotros ocupamos para administrar nuestras tarjetas, podemos hacer compras virtuales, podemos hacer muchísimas cosas, ya es un mundo, ya prácticamente todo lo podemos hacer desde un teléfono móvil. Y justamente esto es lo que utilizan los delincuentes para poder atacarnos, para poder hacerse de nuestra información. Incluso existe software malicioso o malware que secuestra la información y te pide un rescate por ella. Entonces, ya es un nivel todavía superior, ¿no? O sea, ya es un secuestro informático en el cual, pues, todos podemos ser blanco. Entonces, por eso debemos de cuidar
no hay mucha cultura incluso de respaldar nuestra información. Y eso no nada más de nuestro teléfono. ¿Quién de nosotros nos preocupamos por hacer un respaldo de nuestra información también de nuestros discos duros, de nuestras computadoras? Entonces, menos de nuestro móvil. Se nos hace que siempre lo tenemos y ya dejemos que se nos perdió, ¿no? O sea, a veces lo olvidamos en algunos lugares y ahí lo hacemos también vulnerable. Y obviamente, pues el caso de que se nos sustraiga, pues todavía peor. Ahí es cuando nosotros queremos hacer un respaldo. Entonces, es bueno tenerlo, es bueno hacerlo y es bueno también ir creando esa cultura de ir haciendo respaldos continuos y seguidos de nuestra información para que si esta desafortunada situación nos llegara a ocurrir a cualquiera, pues por lo menos podamos hacer uso de cosas que ya no tendremos en el teléfono, pero que sí pudimos alcanzar a guardar ya sea en otro dispositivo o en la nube o, o por ejemplo, igual también guardar información de nuestras contraseñas para poder dar de baja, bueno, no dar de baja, sino, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la banca en un teléfono y si este tiene ciertas restricciones, va a ser muy difícil que nosotros podamos volver a incluir esas mismas aplicaciones con esos mismos datos en otro teléfono. Entonces hay datos que sí tenemos que tener también como resguardados y no nada más en la nube o en un dispositivo como una computadora o un disco duro, sino incluso en hoja y papel, porque sigue siendo algo que no va a perderse. Esto es, un dispositivo electrónico no tiene palabra de honor. Puede descomponerse, puede perderse, puede ser robado. Entonces, esto hace que el lápiz y el papel continúen siendo una buena fuente para poder nosotros guardar ciertos datos, obviamente con ciertas restricciones, pero que también nos llega a suceder que olvidamos o no recordamos ciertos datos o se nos borran, porque aquí estoy hablando de que se nos haya sustraído o lo hayamos perdido, pero incluso también a veces olvidamos algunas contraseñas o alguna información de nuestras aplicaciones. Entonces, incluso llevar algún tipo de anotación donde nosotros sepamos o donde nosotros consideremos que es seguro que podamos tener esa información, pues también es una forma de hacer un respaldo y es algo que también recomiendo se haga. Como les decía, la electrónica no tiene palabra de honor, es algo que nos puede fallar por accidentes, incluso pueden ser algunas veces eh, fallas de fábrica, o sea que están totalmente fuera de nuestras manos el que nosotros le hayamos dado un buen uso, el que nosotros tengamos diferentes cuestiones de seguridad y demás, pero pues si ya de fábrica viene con algún detallito, pues ya de ahí se nos puede ir nuestra información. Entonces ahí es otra recomendación que les puedo dar, que incluso tengamos cuidado a nuestros respaldos, que no todos sean siempre totalmente electrónicos, que también tengamos otro tipo de, aunque parezca para las nuevas generaciones algo arcaico, sí es bueno que nosotros tengamos esa precaución de guardar cierta información delicada y confidencial en medios que, además de los electrónicos, que puedan ser fáciles para nosotros de acceder, como les decía, como la hoja y el papel. Eh, a lo largo de esta plática yo les he ido hablando de la problemática que puede surgir a partir de estos dispositivos que nosotros pues tan comúnmente utilizamos. Entonces, hablábamos incluso ya de las aplicaciones, ya les hablaba del mercado, de los mercados de cada una de los sistemas operativos de los más utilizados en el mundo, ya si alguien tiene otros, pues ya será otra cosa, pero prácticamente cada sistema operativo tiene su mercado y esto que nos hace, pues que se desarrollen para esas plataformas las aplicaciones que nosotros necesitemos y como yo lo mencionaba hace rato, ¿no? Tener cuidado de no nada más bajarlo porque es gratis, no nada más bajarlo porque es la moda, no nada más bajarlo porque lo necesito, aunque no, o porque lo quiero más que porque lo necesito. Y si lo vamos a hacer, tener precauciones y fijarnos qué privilegios les vamos a dar a esas que ya están en nuestros dispositivos. Ahora, ¿cuál es el problema? Principalmente, pues que compartimos información. Y al compartir información, acuérdense que lo que sale ya es de alguien más. Esto pasa más que nada en redes sociales que a veces preguntan, bueno, es que yo subí a, a Facebook o yo subí a Instagram y ya la borré y ya no está, pero eso no es necesariamente cierto.
En la aplicación se puede, no en la aplicación como tal, el teléfono, y tú ves que ya la borraste y a lo mejor en tu cuenta ya no la ves. Pero eso no quiere decir que no estuvo alguna vez en internet y que no alguien ya pudo hacerse de ella. Y esto incluso hasta sin necesidad de entrar a nuestras cuentas, porque a veces nosotros, entrar me refiero a una intromisión como que tuviera su usuario y su contraseña, sino más bien que a veces nosotros no tenemos los suficientes permisos de seguridad en las aplicaciones y cualquiera puede ver nuestra información. Un ejercicio bien rápido, yo me metí a ver quiénes le dieron like a la publicación que hizo la universidad para esta conferencia y pude ver algunos de los usuarios y pude ver más o menos sus edades y vi las fotos que tenían y no los estoy stalkeando, ni siquiera los conozco. Pero este es un ejemplo de cómo nosotros luego no tenemos cuidado en esa privacidad que le damos a las aplicaciones o a las redes cuando estamos en ellas, ¿no? Que cualquiera pueda ver, que cualquiera pueda ver mis historias, que cualquiera pueda ver mi foto. Ahora estoy hablando de Facebook, que ya para las nuevas generaciones es algo como igual más viejito y pasado de moda. Pasa lo mismo en Instagram, ahora en TikTok, que es como lo que más se está ocupando. Igual nosotros si no cuidamos nuestros permisos, ya estoy hablando de permisos que nosotros ya damos en la configuración con nuestra cuenta. Ya ni siquiera estoy hablando de que ya la instalé y a qué le permití acceder o no dentro de mi teléfono a la aplicación. Ya estoy hablando que yo ya tengo un usuario, que yo ya quiero hacer uso de esa aplicación y que asimismo quiero ver, por ejemplo, yo quiero que todo el mundo me conozca, bueno, pues comparto con todo el mundo y que se haga viral. Pero resulta que no, que yo prefiero que solamente gente que yo conozca, etcétera. Bueno, entonces ya en esos accesos de privacidad es donde yo voy a poder eh, personalizar quién quiero que vea qué cosa. Y es algo que también nosotros damos por entendido que ya está. Y no, la aplicación por default nos va a dejar muy expuestos. Sin embargo, nosotros podemos cambiar eso, cambiando los parámetros de seguridad que tengamos ya en nuestra cuenta. Entonces, con esto que le estoy diciendo, que sí tenemos que ir, dejar de ser un poco descuidados en el sentido de que por default las cosas estén bien o esté bien tenerlas así en el teléfono, porque ¿para qué le muevo? Sino más bien irnos educando a estar inmersos en qué es lo que nosotros estamos compartiendo. Y no nada más nosotros. Estoy hablando de mí como una persona de mediana edad, pero por ejemplo, los pequeñines que también tienen acceso a los dispositivos móviles, que incluso ya de edades muy, muy, muy chiquititas están accediendo a contenido en Internet, pues todavía más ese cuidado parental, ¿no? Que nosotros podemos también administrar desde los dispositivos que les dejamos a ellos tener acceso. ¿Para qué? Pues para evitar que estas personas que se dedican a la delincuencia pues obtengan nuestra información o tengan acceso a nuestros datos. Porque como comentaba hace un momento, no es nada más que accesen a mis datos y los vean y ya. O sea, van a tener acceso a mis datos, van a ver mi información, pero va a ser útil en mi perjuicio, no en mi beneficio. Entonces, esto es para que nosotros vayamos haciéndonos de ese tipo de cuidados y vayamos considerando que no es que sea sencillo, sí es sencillo dejar los parámetros como vienen, pero es mejor cuidarnos un poquito y tener un poquito de precaución al respecto de cómo podemos personalizar, como les decía, las opciones de seguridad, tanto de nuestros dispositivos, los que tenemos de uso, como los que le damos de uso a pequeñines, o incluso cuando nosotros apoyamos a adultos a que tengan igual acceso a ciertas aplicaciones con las mismas precauciones. Hay diferentes tipos de intrusiones y hay diferentes técnicas que se ocupan y va a ser dependiendo del usuario. Normalmente, bueno, se dividirían en tres de manera general, la gubernamental, industrial y personal. ¿Y en qué va esto? Pues dependiendo del tipo de información que nosotros requeramos o que la persona que va a hacer un ataque o que se quiere infiltrar necesite. Entonces, hay muchos casos que han sonado en las noticias, tanto gubernamentales. En el caso de la industria, pues más que nada se refiere a robo de información confidencial o por ejemplo, o derechos de autor
o cosas que, patentes, cosas que tienen que ser como muy exclusivas y pues obviamente en la industria se venden a altos costes y pues la personal que, como lo decíamos, puede ser desde robo de identidad a cosas más sencillas como, bueno, es que no es sencillo nada. Todo puede afectar incluso el patrimonio. Nos pueden vaciar las tarjetas, como les decía, las cuentas más bien. Pueden usar nuestra identidad para sacar créditos y dejarnos endeudados y luego cuando nos vamos a dar cuenta, cuando ya queremos utilizar nosotros un crédito y pues resulta que ya alguien más ya lo usó. Y al esa persona ya usarlo, pues a nosotros nos deja en desventaja porque además en buró aparecemos, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente aquí, si lo ven, toda la plática se ha tratado más de intrusiones o de afectaciones que puedan ser del índole personal. Y bueno, el objetivo del ataque y lo que buscan, pues puede ser desde cosas bien sencillas, como les decía, a lo mejor nada más una foto y luego yo digo que es mía y ya, o a lo mejor esa foto yo la ocupo para, yo la ocupo para poder tener, eh, para poder tener un perfil más agradable en mi red social, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, digamos, no sería tanta afectación, entre comillas, eso dependerá obviamente del afectado, pues quizá sí le interese que el perfil que está ocupando una foto, pues se está dando mal uso, ¿no? Por ejemplo, también a veces ocupan nuestras fotos de perfil de alguna red social y a través de ella empiezan a hacerse de contactos similares y les envían o les piden dinero. Entonces, esa puede ser también una de los ataques que puede haber a través de multimedia, pues de las comunicaciones. Hablamos del tema de las intrusiones gubernamentales o las intrusiones en la industria. En lo personal, pues sería más que nada como para que la esposa o el esposo o el novio o la novia vea comunicaciones de su contraparte. Eh, pero en cuanto a temas de gobierno o de la industria, podrían ser comunicaciones que puedan comprometer, por ejemplo, hablando de políticos, que los comprometa con situaciones que no vayan acorde a lo que vayan predicando, o en el caso de la industria, pues a personas que puedan dedicarse al espionaje industrial y también quede claro o quede a través de las comunicaciones especificado qué es lo que están tratando de eh, patentar o lanzar al mercado, y esto les genere una desventaja con la competencia, ¿no? Que se puede traducir a miles de pesos o millones de pesos o de dólares. ¿Qué otro objetivo puede ser de los ataques? ¿Qué se busca? Tener control de los dispositivos móviles, hacerlos como accesos remotos y poder acceder a todo. O sea, ese sería como la cereza del pastel, ¿no? Poder entrar a todo y poderse hacer de toda la información y poder sacarle el mayor provecho para el delincuente que se pueda. Y obviamente jamás pensando en la afectación del usuario, sino todo lo contrario, ¿no? Solamente en el beneficio ya de quien se vaya a dedicar a estas cosas. No lo hagan, no se lo recomiendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Durante la plática les he mencionado algunas. Aquí quisiera terminar, bueno, no terminar, continuar con otras más, como lo es, por ejemplo, el control de acceso. A estas alturas conozco personas que no tienen contraseña en sus teléfonos. Y no hablemos de contraseñas de las más básicas. O sea, no tienen ningún tipo de seguridad y uno puede cómodamente y ve que no hay seguridad. Entonces, si bien la contraseña nos da cierta seguridad, hay otros tipos de candado que les podemos agregar a los teléfonos, como por ejemplo, hay opciones en los teléfonos para que en cuanto se apague, inmediatamente al encender nos pida otro código de acceso. Entonces, además de la contraseña, que puede ser por diferentes medios, perdón, puede ser a través de nuestra huella digital, puede ser a través de un PIN, que sean números, puede ser a través de un reconocimiento facial o puede ser a través de un patrón. Todos estos nos brindan, aunque sea un poquito de seguridad más, a no tener nada. Porque sí existen todavía, sobre todo más de generaciones un poquito más adultas, que no se les hace necesario o ellos piensan que no, pues, como para qué utilizar un
un control de acceso si realmente pues estoy siempre en la casa, pues no lo ocupo tanto. O sea, a veces nosotros mismos nos ponemos esos, pues que no es necesario, pues. Pero a veces también no nos damos cuenta que podemos de repente salir, que podemos de repente perderlo y a lo mejor estamos, pues estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Al papá o a la mamá, el papá de la mamá, pero ya de unos 50, 60 o 70 años que dice, bueno, pues yo estoy aquí en la casa, no salgo y solo tengo fotos de mis nietos y solo tengo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto llega a caer en manos equivocadas, es justamente esa información la que le va a servir al delincuente. ¿Por qué? Porque ya va a saber que tiene un nieto, seguramente con los chats va a saber cómo se llama. Entonces, cuando le quieran hacer una llamada de extorsión, van a tener demasiada información. Y eso es de un ejemplo, de alguien que cree que no lo necesita porque siempre está en la casa, pero se fue un día a la tienda y se le cayó en la calle. Entonces ya a quien se dedica a hacer extorsiones, esto es oro puro. ¿Por qué? Porque además va a tener acceso a los contactos y le puede decir también a la hija, a la prima, a la sobrina, que fulanita de tal pues está en peligro y ya otra vez estamos haciendo vulnerables a las personas. Entonces, así desde el más pequeñito al más grande hay que hacernos también al hábito de tener un control de acceso, no nada más que sea por patrón o por PIN o por contraseña o reconocimiento facial, sino también al reiniciarse el equipo. Estas opciones también las podemos ver en el panel de seguridad de sus dispositivos y eso lo refuerza un poco más para que no sea únicamente con control básico, sino que además esté un poquito más reforzado. Otra acción que podemos hacer es deshabilitar las conexiones que no utilicemos. Es innecesario que nosotros tengamos activado el Bluetooth si no vamos a compartir nada o si no estamos utilizándolo. Lo mismo para las redes Wi-Fi. Si yo no estoy en casa, que es donde es mi Wi-Fi segura, pues no es necesario que yo tenga activada una. Más bien entonces lo que voy a hacer es que voy a deshabilitarla. Incluso podemos decirle que no me busque ninguna red cuando yo no lo quiera, sino que yo la voy a habilitar cuando yo sepa que me voy a conectar a una red segura. Lo mismo con Bluetooth, porque a través de esos canales también nosotros nos estamos haciendo vulnerables y nos estamos haciendo propensos a algún tipo de ataque y a que ingresen a nuestra información. Lo de las descargas ya lo hablábamos, principalmente de las aplicaciones, de tener cuidado y control sobre qué estamos descargando, checar que no se nos descarguen cosas en segundo plano o que no se nos descarguen documentos. Por ejemplo, hablamos de que tenemos el correo electrónico. Bueno, tenemos el correo electrónico y me mandan un adjunto de una persona que ni siquiera reconozco el remitente. Y yo siento que pues eso pasa en la computadora, eso no, por eso no lo descargo en la computadora, entonces el archivo lo voy a ver en mi teléfono y lo voy a descargar en mi teléfono. Es un grave error, porque igual estamos abriendo la posibilidad de que nos puedan infectar nuestro teléfono y que igual obtengan información para, para beneficio obviamente del delincuente. Entonces, tener mucho cuidado con descargas que sean de remitentes que no conocemos. Hace rato también les decía de los SMS, no sé si fui clara con los SMS, pero son los mensajes de texto, los comunes, los viejitos, los que antes mandábamos antes de que se hicieran las aplicaciones o teléfonos inteligentes. A través de ellos es muy común también que se manden links. ¿Qué es un link? Es una liga o que nos va a redireccionar a un sitio y que puede también infectarnos nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo nos puede infectar? Pues puede hacer que nosotros estemos sin querer compartiendo información. Puede, por ejemplo, activar nuestra cámara y vernos qué estamos haciendo o qué vamos a hacer. Entonces, este tipo de descargas, si se fijan, ni siquiera estamos hablando de que es en un correo electrónico o en un enlace que fue a través de alguna aplicación, sino es a través de un mensaje de texto que es una función básica de un teléfono inteligente. Y como los decía yo que, como las llamadas, que son cosas básicas, y que nos manden esos links, pero que nosotros ni reconozcamos el remitente, el mensaje ni siquiera nos haga mucho sentido, pero tenemos esa curiosidad y pensamos que no nos va a pasar nada. Entonces, si bien les decía que no hay que hacernos tan paranoicos, otra vez repito la palabra, pero si bien no hay que tener ese temor constante, sí hay que tener muchos cuidados y entre ellos está el que nos fijemos qué estamos descargando, qué estamos compartiendo, pero sobre todo aquí, como les decía, es de que en las descargas pues no conozcamos de dónde vienen o para dónde nos están redireccionando, ¿sale?
hay más acciones que podemos llevar a cabo. Una de ellas es, por ejemplo, no sé si han visto en el aeropuerto o en algunos lugares en donde concurre mucha gente, que a veces nos permite hacer carga de nuestro teléfono. Se nos acaba la pila y nosotros lo podemos conectar. Pero no vemos cómo está conectado. Esto es, hay ciertos equipos que son de renta para que tú puedas cargar y está la conexión eléctrica, pero también hay conexiones de USB. ¿Por qué lo menciono? Si bien es cierto que en un enchufe eléctrico, una clavija, solamente nos va a pasar electricidad al teléfono, no es igual con un cable de datos o con un cable USB, que bien puede ser de datos o de ambas. O sea, hay algunos cables que solamente son para carga o algunos puertos que solamente son para carga, como lo son los enchufes que vienen con las clavijas que incluso se venden en algunas tlapalerías o ferreterías o este tipo de tiendas, en donde nuestro enchufe eléctrico además tiene puertos USB. Estos puertos evidentemente no nos van a transmitir datos, son solamente para que nosotros podamos cargar dispositivos que se carguen a través de este tipo de cable. Sin embargo, si nosotros vamos a un lugar público y no podemos distinguir a dónde termina ese puerto, podemos ser víctimas de que estemos utilizando un puerto que realmente no solo es de carga, sino también de datos. Entonces, ahí podemos también nosotros ser vulnerables a que se nos pueda jalar información, porque si nosotros tenemos los permisos habilitados para que siempre que se conecte USB se transfiera información, pues ya también estamos nosotros abriendo un portal para que la gente tenga acceso a nuestra información. Y hace rato hablaba de las Wi-Fi, pero por ponerla de ejemplo a un tipo de conexión inalámbrica, junto con las de Bluetooth. En este caso y en este tipo de acción me refiero a las Wi-Fi públicas, como que a veces nosotros tenemos, además de que tenemos abierto el Wi-Fi, nos conectamos a cualquier red, a la que sea, sin importarnos. Y solamente para autentificarnos nos pide el correo electrónico o el número telefónico, o hay otras todavía más descaradas que nos piden todo un formulario de datos para poder accesar. Lo mismo, estas redes como son públicas, todo el mundo está ahí. Y no quiere decir que eso nos esté dando privacidad, sino todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado si no es necesario. Ahora, otra cosa, en estas web, bueno, si es necesario y necesitas hacerlo y por cualquier cosa te tienes que conectar, porque entiendo que a veces también estamos en una situación en la que, no sé, no tenemos acceso a los datos propios de nuestra red de telefonía, y lo hacemos necesario cuidar que no se ocupen datos sensibles, como por ejemplo desde ahí no revisar tus cuentas bancarias, desde ahí no meterte aplicaciones de tus bancos, o incluso si lo vas a hacer, pues utilizar una VPN, que más que lo que va a hacer es de que como si fuera esta una carretera, y lo que va a hacer es como que va a crear un túnel para que a ti no se te vea quién eres, ¿no? Entonces, pero si somos un usuario más común y esto de las VPN nos genera un poco de conflicto o se nos hace un poco más complicado y no es necesario que me conecte a la red, pues de preferencia no lo hago. No por ahorrarte unos megas de los de tu plan, pues pongas en riesgo cosas más importantes como lo son tus datos y tu información. Y otra de las opciones también que podemos incluir en nuestros teléfonos, pues puede ser un borrado remoto. Nosotros en nuestro teléfono, cuando yo les decía que cuando ingresamos incluso desde un inicio un correo electrónico, a través de ese correo electrónico nosotros podemos tener acceso a nuestra información y nosotros podemos hacer que desde ahí, o sea, ya estamos hablando que ese correo lo vamos a abrir desde nuestra computadora, porque estamos en el supuesto de que perdimos nuestro teléfono o no lo encontramos, podemos hacer un borrado remoto. Esto es hacer que el teléfono se vaya como de fábrica y que quitemos de él toda la información que pudiera ser mal ocupada por quien ahora sea el nuevo dueño de ese dispositivo. Entonces, estas son algunas de las pocas acciones que podemos llevar a cabo. Obviamente hay muchísimas más, hay muchos más cuidados también que podríamos tener, pero creo que con esto podríamos empezar a hacer hábitos de uso en nuestros equipos para protegernos, para proteger a nuestra información e incluso a nuestros seres queridos, ¿no? Porque a veces podrían llevarse un susto si alguien más tiene información y les dice cosas que realmente no son ciertas, pero con las cuales ellos puedan obtener beneficios a nuestras costillas. Y bueno, pues espero les haya gustado esta pequeña plática.
Como les decía, es un tema muy amplio, es muy bonito, tiene muchas ramales que podrían explotarse todavía. Y sin embargo, aquí pues tratamos de darle las más generales, espero les sean de utilidad, las lleven a cabo. Y bueno, la Dirección de Educación Continua cuenta con algunas carreras, carreras y diplomados, que pues igual si les interesa también tienen que ver con estos temas de tecnologías de la información, comunicación digital, ciberseguridad, marketing y páginas web. Entonces ya para que ustedes se pongan abusados y ahí chequen la oferta educativa que tiene la Universidad de Londres. Entonces, pues... Muchísimas gracias, maestra. No, ¿de qué, Marco? Sin duda, gracias. Un tema muy interesante. Bueno, les comento a todos los que participaron en esta conferencia que se les va a dar una constancia a los que la necesiten. Solo nos tienen que mandar un correo a educacion.continua@outlondres.com que contenga su nombre y que participaron en esta conferencia y se les hace llegar su constancia. Vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una pregunta que le hacen a la maestra. Lo hace la señorita Isela Ramírez y pregunta: ¿qué sistema operativo se recomienda? Creo que está su micrófono apagado, maestra. Okay. Ay, ¿ya me escuchan? Perdón. Sí. Pues, gracias. Pues es que depende. No es que recomiende, depende qué queremos y con qué nos acomodemos más. Les voy a poner el ejemplo propio. A mí me gusta más Android precisamente por esta apertura, pero porque si yo le muevo, pues le sé mover. O sea, esos riesgos que tiene el involucrarse en el sistema, en meterle mano, digamos que entiendo las consecuencias. No quiere decir que sean correctas y no quiere decir que siempre se tengan que hacer o siempre se pueden hacer. Sin embargo, para mí funciona. Ahora, eso no quiere decir para nada que ello sea malo. Al contrario, es un sistema, como yo les mencionaba, muy fuerte, principalmente muy estable. Entonces, esto que no se malentienda a que no puede ser víctima de ataques, porque también los puede haber. También podemos ser víctimas de robo de información a través de este sistema operativo. Sin embargo, al ser más estable, pues nos da ciertos beneficios. ¿Qué desventajas veo yo ahí? Todo se tiene que hacer con sus productos a fuerza. Si yo conecto, si yo sincronizo, todo, tiene que ser todo. O sea, no puedo yo, a lo mejor nada más quiero accesar a una foto, pero no, tengo que sincronizar todo mi equipo, y el ambiente se tiene que hacer como completo. Es muy restrictivo en ese sentido de que no se puede conectar donde sea, que no se puede moverle mucho, pero si alguien no quiere moverle a la configuración, pues le puede funcionar perfecto. Entonces, como les decía, depende del usuario. Cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. Yo no recomendaría uno en específico, sino que obedezca a lo que les puede servir en su vida cotidiana o en su vida laboral o en lo que vayan a utilizarlo para desarrollarse. Muchas gracias, maestra. Mira, tenemos otra pregunta de Ricardo Besaitén. Nos pregunta que si igual se puede craquear el celular si tiene el Wi-Fi abierto. ¿Craquear? O sea, hackear. Así tal cual es la pregunta. ¿Craquear el celular si tiene el Wi-Fi abierto? Sí se pueden hacer intromisiones con teniendo activas las conexiones tanto de Wi-Fi o incluso de Bluetooth. Sí se puede. Ok, nos pregunta Miguel Ángel de cómo saber si está siendo espiado por las aplicaciones que tiene en su teléfono o si están recabando información que no autorizó. Pues no es difícil, tampoco imposible, pero hay que hacer análisis. Existen herramientas que permiten el análisis de los dispositivos móviles para poder verificar qué es lo que está trabajando en ellos, porque ahora hablamos de las aplicaciones que sí se ven, pero hay aplicativos ocultos también, y luego muchas veces no se ven. Sin embargo, ¿qué podemos hacer o qué podemos
hacernos dudar un poquito. El rendimiento de los equipos, hay un estándar, por así decirlo. Si notamos que, por ejemplo, más que espiar, si no estamos siendo víctimas de un ataque cualquiera que sea, no nada más espionaje, si notamos, por ejemplo, que el teléfono hace cosas que nosotros no estamos considerando, como por ejemplo se prende y se apaga la pantalla sola y el teléfono está por allá solo. Si se descarga muy rápido la batería. Ojo, estoy hablando que se descarga muy rápido la batería sin su uso, porque obviamente si nos la pasamos jugando todo el día, pues se va a descargar la batería, ¿verdad? O sea, hay que ser coherentes con eso. Si se descarga, antes no pasaba. Entonces puede ser o daño sí de la batería, pero puede ser también que haya algo que ya esté afectando y que como está trabajando en segundo plano, esté acabándose más rápido la batería. Que haya, por ejemplo, les decía yo esto de que se activa o se prende de repente la cámara. O sea, que haya acciones que nosotros no estamos dándole al teléfono y que él solito las esté haciendo, esas ya son cuestiones que nos pueden a nosotros prender una alarma para nosotros sospechar que estamos siendo víctimas de algún tipo de ataque. Gracias, maestra. Bueno, este no es pregunta, es un comentario que nos hace la doctora Margarita, que nos dice: excelente ingeniera, muchísimas felicidades, me encanta su conferencia. Muchísimas gracias. Otra pregunta, nos pregunta Edna: en tu experiencia, ¿cuál es la mayor vulnerabilidad en los dispositivos electrónicos? El ser humano. Nosotros somos los que nos ponemos. La tecnología no funciona sin nosotros y básicamente nosotros somos los que a veces somos omisos. Entonces, la principal, como yo les decía hace rato, lo electrónico no tiene palabra de honor y eso aparte tiene que ver con lo que nosotros incluyamos en ellos. Entonces, yo creo que el ser humano es la principal vulnerabilidad. Perfecto, maestra. Ya como última pregunta, nos preguntan si es posible denunciar un ataque de este tipo. Sí es posible, pero pues necesitarían tener como toda la... todo armado, no armado, sino tener todos los testimonios, por decirlo de algún modo, hablando electrónicamente, o todas aquellas, es que no les quiero llamar pruebas porque se van a convertir pruebas cuando ya lo considere otra instancia, pero sí todos los indicios y todas todo lo que permita documentar que se ha llevado a cabo un delito a través de algún medio electrónico. Pero sí es posible. Dependiendo del delito, obviamente será qué tipo de fiscalía, si a nivel estatal, perdón, si a nivel local, como lo es por los estados, o a nivel federal, dependiendo los delitos que trate. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la maestra Lourdes Gómez, que es la directora de Educación Continua, que le quiere decir algunas palabras. Adelante, maestra Lourdes. Sí, hola Natalie, muchísimas gracias por tu participación en esta gran conferencia en la que fuiste partícipe. Estuvo padrísima, espero que a todas las personas les haya servido bastante. Muy concisa, estuvo súper bien. Muchísimas gracias y tenemos algo para ti. Para ti virtual, pero muy bonito, que te lo vamos a hacer llegar por correo. Sí, muchísimas gracias. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento a la maestra Natalie Cosa Sanson por impartir la conferencia Vulnerabilidad y blindaje en dispositivos móviles. Muchísimas gracias por tu participación y es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Si requieren una constancia de la plática, tenemos en el chat la dirección donde pedirla. Muchísimas gracias, maestra Lourdes. Pues con esto creo que terminamos la conferencia. Agradecemos a todos su participación y estaremos anunciando nuevas conferencias para que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales. Y muchas gracias, maestra Natalie. Muchas gracias a todos por participar y que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.